Más textos disponibles en Simba. Los asientos de la Calecita y otros microcuentos. 1. Los asientos de la Calecita tiempos de pandemia. Esto va de mal en peor, se quejó el dueño de la Calecita de la plaza mientras se acercaba a ver cómo andaban las cosas y de paso hacer una limpieza, que a esas alturas debía estar lleno de hojas secas y polvo por todos lados. Abría el candado del cercado perimetral, cuando vio que la lona de la Calecita estaba agujereada en varios lugares. Entonces sintió un apretón en el corazón, ya imaginando lo peor. Y tal cual lo imaginara, al asomarse a uno de los agujeros vio que los caños estaban pelados, sin ningún asiento. Le habían robado los autitos, los avioncitos, los caballitos y los elefantitos. Todos. Tantos años de sacrificio, dijo, y se agarró de la lona y se puso a llorar desconsoladamente. De pronto, en una de esas miradas inconscientes que uno da como no queriendo ver que se ha equivocado, reparó en un papel atado con hilo en uno de los caños. Una burla de los ladrones, seguramente, pensó. El mensaje decía así: Hola, don Javier. En primer lugar, le pedimos perdón por la manera en que hemos desaparecido, pero usted sabrá comprender. La pandemia, vio, pero no se preocupe que estamos bien. Cuando todo este flagelo pase, podrá encontrarnos en las sierras de Tandil, en caso de que hayamos llegado a las sanos y salvos, si no Dios sabrá dónde. Con afecto, los asientos. PS, perdón por los agujeros en la lona, pero necesitábamos hacernos tapabocas. 2. La máquina. Ahora tan solo faltaba ajustar la fecha, la hora y el destino. En eso estaba cuando oyó el timbre. Era el cartero. Atendió. El inventor se sorprendió, pues nadie sabía la ubicación del laboratorio, su investigación era secreta. Sin embargo, alguien había descubierto su paradero y le enviaba un telegrama. Leyó el nombre del destinatario, Frank A. Becker Patrick. Efectivamente, el telegrama estaba dirigido a él, pero al leer el nombre del remitente, la sorpresa fue mayor. Imposible, exclamó, pero luego le preguntó al cartero cómo podía ser posible el envío de un telegrama a sí mismo sin haberlo hecho y, lógicamente, el cartero no supo darle la respuesta que él esperaba obtener. Frank despachó al cartero y abrió el sobre. El telegrama decía: 12 de julio de 2120. No lo hagas. No te gustará lo que verás. El inventor, acometido por la incertidumbre, se quedó un largo tiempo pensando en el intrigante mensaje mientras daba vueltas alrededor de la máquina. Sin embargo, la curiosidad fue mayor. 3. La duda. El Papa bajó a la Plaza San Pedro y se acercó a la multitud para saludarla. Tomó en sus brazos a un bebé que una madre le alcanzó, le dio un beso en la frente y lo bendijo, después lo devolvió a los brazos de la madre y prosiguió su marcha, saludando con gestos de cabeza y ofreciendo sus manos para que los fieles devotos pudieran besarle el dorso. De pronto, un hombre estiró el cuerpo sobre la valla protectora y cuando el Santo Padre pasó a su lado, sin decirle una palabra, le dio un cachetazo. El Papa retrocedió, dejando a la vista de todo el mundo, primero la estupefacción en el rostro debido al sorpresivo cachetazo y al instante, la creciente ira posterior. Hubiera querido putear al agresor en voz alta, pero solo alcanzó a amagar un puñetazo, que quedó en el amague nada más porque los fieles que estaban cerca le ganaron de mano y arrastraron al agresor lejos de él. Minutos más tarde, el agresor estaba en la seccional de policía delante del comisario para ser interrogado. Bueno, responda, ¿por qué le ha dado una cachetada al Santo Padre?, preguntó el comisario. El hombre encogió los hombros y dijo calmadamente: tenía una duda sobre el Santo Padre, doctor. Ajá, una duda. ¿Y cuál era la duda? Yo quería saber si él sería capaz de ofrecer la otra mejilla, como dijo Jesús que hay que hacer, respondió el agresor, con la mayor naturalidad del mundo. Pero ya vi que no, dijo finalizando el interrogatorio. 4. Un día en la vida. El hombre, del cual no nos interesa saber su nombre, sino su modo de ver la vida, era muy trabajador, un guapo con todas las letras, como suele decirse, trabajaba el año entero, siempre metiéndole duro y parejo, y nadie lo había visto descansar un solo día de su vida. Esa tarde estaba en un bar, tomando una cerveza, cuando alguien que lo conocía se acercó a su mesa y le preguntó: disculpe amigo, mate mi curiosidad y si puede páseme la fórmula, no se cansa de tanto trabajar. La verdad, dijo el hombre, no trabajo tanto así. Es más, solo he trabajado un solo día en la vida. Me está jodiendo, usted, le dijo el interlocutor. Sí he estado viéndolo trabajar de lunes a lunes desde que puedo recordarlo. Sí, es cierto, pero para mí siempre es hoy, respondió el hombre. Y como ya estaba acabando de beber, se levantó y acotó. Y ahora discúlpeme, me voy a casa a descansar, que mañana será otro hoy. 5. Innombrable. Cuando lo innombrable tomó conciencia de sí propio no tuvo la capacidad de imaginar ninguna cosa, porque el lugar de su posibilidad estaba vacío de referencias.
Entonces, sin nada más que hacer que flotar a ciegas por aquella transparencia impalpable e incolor, que nada más era un flotar por un instante inamovible, el avanzo y avanzo, o así lo pensó, hasta que sintió hambre. Pero como tampoco había otra cosa para comer que no fuese el mismo, se comió a sí mismo y allí acabó todo. 6. La última vaca. La vaca pastaba plácidamente cerca del acantilado, enroscando la lengua en el abundante pasto jugoso que arrancaba de un tirón y tragaba con deleite. De cuando en vez, levantaba la cabeza y observaba con cierto recelo a la treintena de hombres que la vigilaban desde todos los ángulos. Eran sus cuidadores guardianes que, cercanos los unos a los otros, formaban un semicírculo a su alrededor. Con el acantilado no necesitaban preocuparse, de eso se encargaba el instinto natural del animal. Con todo, el mismo instinto le decía a la vaca que su hora estaba cerca y que no demoraba en llegar. Desde hacía mucho tiempo que no veía a ninguno de sus congéneres, y ese era el principal motivo para sospechar algo raro en el ambiente. Además, estaba lo de esa mañana. Unos hombres vestidos de blanco desde la cabeza a los pies se le habían acercado, la midieron con cintas métricas y después la obligaron a subir a una balanza. Quizás por ser tantas las generaciones de convivencia junto a los humanos, los cuadrúpedos hayan adquirido algún tipo de sentido de la vida que, por la imposibilidad natural de poder transmitirlo verbalmente, los hombres nunca han sido capaces de descifrar. Y ese sentido podría decirse que se parece mucho a lo que el hombre llama dignidad, porque en un cierto momento la vaca se acercó al borde del acantilado, observó por última vez a los hombres que la acercaban y se arrojó al vacío. Muriendo dignamente. 7. Narciso, el patrón. Justo cuando pensaba en la posibilidad de cerrar la clínica por mala administración, le llegó la salvación de la cosecha. Un famoso patrón del tráfico solicitó, la verdad exigió, que le cambiara la fisonomía. Pero esto requiere una rápida intervención quirúrgica, porque la DEA me pisa los talones, le advirtió el patrón. Y el accedio. ¿Puedo negarme?, se preguntó, y enseguida le respondió al patrón que sí. ¿Qué cara quiere tener?, le preguntó a seguir. El patrón no había pensado en ello y, como no tenía ningún modelo en mente, le dijo que, ya que estaba pagando muy bien por la operación, quería la cara más hermosa que fuese capaz de hacer. El cirujano se arremangó y se puso manos a la obra. 5 horas después la operación había concluido. 2 semanas más tarde, ya instalado en la nueva guarida, el patrón se sacó las vendas, y cuando se miró al espejo vio reflejado al hombre más hermoso del mundo. Al instante, extasiado con la belleza de su propia imagen, se enamoró del mismo a primera vista, y eso fue su perdición. Porque ninguno de sus hombres pudo hacer que se moviera delante del espejo, ni cuando le avisaron que los agentes de la DEA estaban invadiendo la propiedad por los fondos, ni cuando uno de los agentes le dio la voz de prisión y ni cuando los amarrearon por los hombros para que atendiera lo que le estaban diciendo. 8. OSORE. A pesar del nombre, Valentín Valente era un joven muy miedoso. Como se ve, una cosa es el nombre y otra el hombre. Y como suele decirse, tenía miedo hasta de la propia sombra, váyase a saber qué trauma, seguramente en la niñez, lo había dejado así de miedoso, y el miedo a las brujas, principalmente, encabezaba su lista de miedos. Sí, porque tenía una. Esto lo llevó, cuando creció y después de recibirse de ingeniero, a irse a vivir a Japón, más precisamente a Tokio, porque allí todo era moderno. Mucho neón, muchas computadoras, juegos electrónicos, trenes bala y gente, mucha gente, millones de personas, un verdadero enjambre humano. En fin, todo lo que debería aborrecer a cualquier bruja, según él. Ala, por fin Valentín se sintió a salvo de las oscuras y malévolas entidades. Hasta que una noche, mientras tomaba fresco en el balcón de su departamento en el ultramoderno y sofisticado barrio de Ginza, volvió a temblar de miedo cuando vio pasar, delante de la luna llena, la sombra de una bruja montada en una aspiradora de polvo eléctrica. 9. Porfia. Bien que le habían dicho al Gilberto que a la dueña de la pensión le gustaba sacarle el cuero a la gente. Tanto que se lo advirtieron, pero el muy porfiado no le hizo caso a nadie, argumentando que su vida era tan transparente como un cristal. Si tan solo hubiera escuchado las palabras de los sensatos. Pero no, él dijo que no tenía nada que ocultar, que, eso era cosa de políticos, fueran corruptos o no. Sí, al menos. Pero no, no quiso escuchar a nadie. Y al otro día no más de haberse mudado a la pensión, lo encontraron tirado cerca del río con el cuerpo en carne viva. 10. El circo mágico. El gran circo mágico llegó al corazón de la selva con las primeras luces del alba y enseguida se corrió la voz por toda la región. Por la noche, dentro de la carpa no cabía una aguja siquiera, no faltó ningún animal. Pronto la selva se pobló de zumbidos, chillidos, ululatos, graznidos, rugidos, y parloteos como nunca se vio, principalmente en la última atracción del circo, la de magia. Cómo vibraron los espectadores, cuántas ovaciones y aplausos de entusiasmo, cuando el mago conejo, en el último número, sacó de la galera a un hombre agarrado de las orejas.
11. Víspera de Reyes. 5 de enero, Víspera de Reyes. Los dos hijos miran, junto a sus padres, un documental sobre aves en Animal Planet. De pronto, la madre pájaro retorna al nido y al ver que solo queda un pichón, el mismo que expulsó a los otros hermanos del nido, le da toda la comida que ha recolectado a él. En ese momento, el mayorcito de los niños mira la latita con agua y el platito con pasto para los camellos de los Reyes Magos sobre el alféizar de la ventana y se queda pensando en algo relacionado con lo que transmiten en la TV. Instantes después, llegando a alguna conclusión, con disimulo, claro, desvía la mirada hacia su hermanito que inocentemente continúa viendo el documental. 12. Mono enamorado. El mono aquel estaba enamoradísimo de la mona Chita, pero ella no de él, pero sí de Tarzán. Y para peor andaba por ahí dándosela de estrella, solo porque salía en sus películas. Si hasta se creía más importante que Jane, todo porque cuando Jane apareció ella ya estaba con Tarzán. Ah, pero esta mona me las paga, dijo el mono, ya no más enamorado, sino despechado. Entonces urdió un plan para matar a Tarzán, pero tuvo la mala pata de contarle lo que pretende hacer a un camaleón que era muy amigo suyo. Pero ya todos sabemos la lengua larga que tienen esos lagartos. Y no dio otra. Tarzán se enteró del plan criminal del mono despechado y se mandó para Inglaterra, con la mona Chita a cuestas. Y el mono, que fue de él. Ah, el mono todavía anda atrás del camaleón alcahuete, pero quién sabe cuántas veces lo habrá pasado por al lado sin verlo. 13. Sueños. Cuando se tiene el futuro asegurado, todos los sueños son posibles. Y las amarguras del mundo, cosa del pasado, como el suyo, ala en los sordidos suburbios de Londres. Suburbios que ya eran recuerdos y, muy en breve, apenas pusiera los pies en suelo americano, olvido total. Y ahí sí, todo el glamour de Nueva York pasaría a llenar todos los días de su vida. Porque en América una hermosa y rica mujer, una carrera promisoria, una envidiable posición social y el lujo y el placer de vivir esperaban por él. En definitiva, todo lo bueno y lo mejor que se puede esperar de la vida. Con todo eso soñaba Paul Harold Ramsey mientras fumaba un cigarrillo y saboreaba un whisky, aquella noche del 14 de abril de 1912, a bordo del Titanic. 14. Pepino el Breve. Sonó el despertador y Pepino el Breve se levantó de un salto. Por un segundo miro la ropa que reposaba sobre el sillón, pero pensó que así de pijama estaba bien. Ahí, salió del dormitorio y fue hasta la cocina, donde desestimó tomar un par de mates porque pensó que, al final de cuentas, sería otra pérdida de tiempo. Entonces siguió de largo, atravesando la sala hasta la puerta de calle. Pepino el Breve llegó al hospital caminando, porque también había pensado que esperar por un taxi demandaría más tiempo que hacerlo a pie. Así que entró en la emergencia, reparó en una camilla cerca de la puerta en la cual, sin dudarlo un instante siquiera, se acostó. Una enfermera, que se acercó para ver qué le pasaba, constató que no respiraba más. Y así fue como Pepino el Breve murió. 15. Arte pop. El público que llenaba la plaza esperaba con expectación la nueva obra del célebre pintor. Él apoyó la tela sobre el caballete, eligió los pinceles, esparció los colores sobre la paleta y justo cuando iba a dar la primera pincelada se le nubló la mente, el tema que pensaba pintar simplemente desapareció. Por casi una hora el pintor mantuvo una lucha interior con sus ideas, que con férrea tenacidad se negaban a mostrarse en su mente y su espíritu. Mientras tanto el público, pacientemente y en silencio, continuó atento a sus movimientos, aunque mejor sería decir a su inmovilidad, porque el pintor no había movido un músculo siquiera. La verdad, temía darse vuelta y encarar aquellos miles de pares de ojos concentrados en su persona. Por fin, derrotado por la súbita amnesia, limpió la paleta, guardó los pinceles y cuando se dispone a recoger la tela del caballete escuchó el aplauso repentino de la multitud a sus espaldas. La burla, al fin, se dijo, y muy lentamente se dio vuelta, dispuesto a encarar con dignidad la vergüenza en público. Entonces, para su sorpresa, la muchedumbre lo rodeó. Todos querían sacarse una selfie al lado del genial pintor y de la más original de las obras del arte pop, que casi con seguridad el pintor iría a llamar, la nada. 16. COPULATIO. El largo invierno hueliano finalmente dio lugar a la primavera. Sobre las rocas, los insectos coleópteros, libres de su carcel de hielo, los insectos coleópteros se desentumecen al sol sobre las rocas, por una hora o poco más hasta que las alas se les secan completamente, solo entonces se lanzan al aire. Las hembras vuelan hacia los campos para ver el nacimiento de las flores y empezar a comer los tiernos pétalos, de los cuales extraen su principal alimento, los colores. Los machos, mientras tanto, inducidos por la necesidad de prolongar su descendencia, no piensan en la comida sino que se empeñan en perseguir a las hembras sin darles tregua. Ellas, pobres, se quejan y tratan de frenarlos por todos los medios que les son posibles.
Pero el tiempo urge, argumentan ellos, porque apenas tienen 40 y pocos años hasta que empiece un nuevo verano, que como siempre será infernal. 17. Kodoku. Nadie entendió la actitud de Claudio, que siempre había rehuido lo más que podía a cualquier compañía humana, al punto de ser llamado, el rey de la soledad, cuando se fue a vivir a Tokio. La madre y los amigos, antes que Claudio les dijera el lugar al cual pensaba irse a vivir, habían pensado en una montaña en el centro del país o alguna isla deshabitada en el Océano Índico, por eso los amigos dijeron que en menos de un mes estaría de vuelta y la madre se quedó más tranquila porque cuando le dieran los frecuentes dolores de dientes, no encontrando una farmacia cerca, volvería a casa en un periquete. Pero cuando les contó que se iba a vivir a Tokio, nadie entendió nada. Elegir para vivir en soledad una ciudad como Tokio. Justo Tokio, aquel hormiguero de más de 38 millones de seres humanos. Era, como mínimo, sorprendente. Pero tanto la madre como los amigos desconocen que en esas megalópolis la soledad de los corazones es mayor que en cualquier otro sitio. Es por eso que Claudio la atraviesa de punta a punta y de norte a sur sin problemas. Nadie nunca nota su presencia. 18. Tarot fatal. La tarde del lunes pasado, un fulano fue a la casa de la tarotista. Quería saber qué le reservaba el futuro. Pero la primera carta que dio vuelta a la mujer fue, la muerte. El tipo palideció y de un salto, como si hubiera llevado una descarga eléctrica en las bolas, se puso de pie, dejando caer la silla tras de sí. Enseguida arrojó los billetes de la consulta sobre la mesa y, sin decir nada, abandonó la casa a toda prisa. En el transcurso de la semana estuvo todo el tiempo muy aprensivo, y como la parca ni siquiera se le insinuó, el miedo de morir se le pasó totalmente. De manera que volvió a la casa de la tarotista. Cerca de 10 minutos estuvo llamando y llamando insistentemente, pero nadie salió para atenderlo. Hasta que un vecino que oyó sus gritos vino a avisarle que la tarotista había muerto. ¿Cómo que murió?, preguntó no creyendo en lo que terminaba de oír. Sí, así como lo oye, dijo el vecino. ¿Pero cuándo fue que quiso saber? El lunes pasado, respondió el vecino. El lunes pasado. Sí, por la noche. 19. El grumete. Definitivamente, niño es niño y el resto es cuento. Todos a bordo han muerto quién sabe de qué y ahora él es el único ser vivo en este navío a la deriva. Este sobreviviente es un grumete que al momento de las muertes estaba limpiando las bodegas, lo que lo llevó a salvarse de la mortandad. Pero, aunque todo lleva a pensar que, al verse rodeado de cadáveres putrefactos, el muchachito estar en un rincón, aterrado y afectado por funestos pensamientos, lo cierto es que se lo está pasando de lo más lindo. Mientras el socorro no llega, se entretiene todo el día tirándoles a los tiburones pedazos de cadáveres que corta con uno de esos cuchillos chinos, y cuando algún tiburón se asoma demasiado fuera del agua, ¡zas!, le tira un barril por la cabeza. ¿Qué se le va a hacer? Lo dicho al principio, niño es niño y el resto es cuento. 20. La intromisión. Qué alma insondable, la del ser humano. No, no quiero, suélteme degenerado, hoy, al pasar por aquel callejón en penumbras. Me detuve de inmediato y vi a un tipo que forcejeaba con una mujer, a la cual ya había medio desnudado. En el momento no pensé nada, simplemente apreté los puños y sin avisarle, llegando junto al sátiro, le di un potente puñetazo en la sien. Él debió caer inconsciente, porque ni se movió. Entretanto, al volverme, la inesperada sorpresa. La mujer no me dio tiempo de atajarme siquiera, se me tiró encima haciéndome trastabillar y caer junto al tipo. Aun confundido por aquella reacción desconcertante, alcancé a oír que me decía, entrometido de mierda, ¿no ves que a mí me gusta así? The works contained in this selection whose author is Francisco Abaldaren are licensed under a Creative Commons reconocimiento, no comercial, sin obra derivada 4.0 International License.